Hola, la historia arranca con Haeyo, un tipo rudo que vive de meter miedo y ajustar cuentas con quienes se pasan de la raya. Al haber crecido sin padre, terminó convirtiéndose en alguien frío y con problemas para confiar en los demás. Pero, un día, sin previo aviso, un sujeto irrumpe en su departamento y de un golpe lo manda a volar. En reacción, Haeyo agarra un trozo de vidrio con la idea de atacarlo, pero justo aparece una joven enigmática que lo desarma al instante y le suelta que tiene una misión especial para él. Según le cuenta, al día siguiente iba a casarse y necesitaba que él la sacara de ahí. Aunque no estaba convencido del todo, termina aceptando. Y así, el gran día de la boda llegó. Todo iba de maravilla hasta que apareció Haeyo, montando en su moto y irrumpiendo en medio de la ceremonia mientras daba vueltas frente a todos, dejándolos sorprendidos. Se quita el casco, la mira y le declara que la ama, pidiéndole que se vaya con él. Pero lo que no esperaba era que el futuro esposo de la chica fuera nada menos que el jefe de una mafia, quien le advierte que lo va a perseguir hasta su último aliento si se atreve a llevarse a su prometida. A Haeyo no le tiembla ni un pelo, le encaja un golpe con el casco directo a la cara, le arranca un diente de paso y sin perder tiempo toma a la chica y la sube con él a la moto. Enseguida arranca y empieza la persecución. Los hombres del mafioso intentan detenerlos, pero él derriba a todos los que se le cruzan, reparte patadas y rompe todo lo que encuentra a su paso. A pesar del caos, logra sacar a la chica de allí, quien le agradece por haberla rescatado con éxito. Pero justo cuando parece que todo terminó bien, Haeyo empieza a sentirse un poquito mareado. Pierde el control del vehículo, esquiva un camión de milagro y termina cayendo por un acantilado. Después de abrir los ojos en una habitación blanca, lo primero que hace es preguntar por la chica. Su amigo le cuenta que ya partió rumbo al aeropuerto, pero eso era apenas el comienzo del desastre. Un médico se le acerca para soltarle la bomba. Tiene unas vendas enredadas en la cabeza y van a explotar en cualquier momento. Mientras tanto, a otra paciente le llegan otras malas noticias. Una doctora le dice que sufre menopausia precoz provocada por el descontrol de sus hormonas y que el supuesto embarazo que anduvo anunciando era falso. Por otro lado, el diagnóstico para el prota es peor de lo que pensaba. Le informa que tiene menos de 3 meses por delante y que su problema de salud viene de fábrica, algo que traen los genes. Él se ríe sin saber si de bronca o de impotencia, porque ni siquiera conoce a los que lo trajeron al mundo, pero igual le dejaron esa herencia envenenada. En cuanto a la otra chica, llamada Yaemi, la doctora lo enfrenta por haber inventado lo del embarazo solo para asegurarse la boda, ya que su futuro esposo pertenece a una familia con siglos de historia. Al final se descubre que los dos estaban internados en el mismo hospital. Cuando ambos se marchan, ella termina metida en un velorio, buscando un rincón tranquilo para desahogarse. Pero la escena se pone aún más caótica cuando aparece una mujer con un bebé en brazos, gritando por teléfono a su marido. En ese momento, la criatura empieza a llorar. La madre intenta cargarlo, pero Yaemi no lo suelta. Se aferra a él con todas sus fuerzas, armando un escándalo en pleno velorio. Cuando por fin logran quitárselo, ella solamente alcanza a rogar que le dejen tener un bebé. Ya fuera del lugar, él se le acerca sin decir palabras y le ofrece un paraguas. Ella intenta ver quién fue ese chico tan considerado, pero no logra distinguir su rostro. Lo observa tanto que en ese instante algo raro pasa. Los pensamientos de ambos se sincronizan y él ve una vida juntos, una donde se conocen, se enamoran y comparten momentos íntimos. Este destello de futuro lo sacude y le hace darse cuenta del tiempo que ha desperdiciado. Decide ir a buscarla y ella, por su parte, estaba rodeada por la familia del prometido, preocupada de que descubran su problema de fertilidad. Para cubrirse se coloca una barriga falsa, pero justo en ese momento su suegra entra sin avisar, la encuentra con la farsa puesta y la tilda de traidora. Enseguida los sirvientes la empujan al piso y la envuelven con unas mantas. Entonces se despierta sobresaltada. Todo fue una pesadilla. Aterrada de que eso se vuelva realidad, empieza a empacar sus cosas. En completo silencio camina por los pasillos de la mansión dispuesta a escapar, pero justo antes de cruzar la puerta alguien la descubre. A la mañana siguiente, día marcado para su boda, la preparan con esmero y la dejan impecable. Mientras aguardan la llegada de su futuro esposo, aparece Haeyo, quien había sido parte de su pasado. Él insiste en que se marchen juntos. Ella se niega, ya que no le parece adecuado huir justo en ese momento, pero él insiste, advirtiendo que su próxima suegra podría descubrir su secreto sobre no poder concebir. En ese instante, su prometido, llamado Hyun, entra a la habitación y los encuentra cara a cara. Lejos de reaccionar
con enojo, se alegra al saber que Haeyo es el hermano mayor de Yaemi y se muestra encantado de conocerlo. Antes de retomar lo que estaba pasando en el presente, toca hacer un pequeñito salto en el tiempo, concretamente al año 1991. En ese entonces, una pareja tenía la ilusión de tener un bebé, pero las cosas se complicaron porque al hombre le diagnosticaron cáncer en los cocos. Para no perder la oportunidad de ser padre más adelante, el tipo tomó la decisión de congelar sus espermatozoides antes de arrancar con la quimio. Afortunadamente logró ganarle a esa enfermedad y luego de 2 años la pareja logró tener un hijo gracias a la inseminación artificial. Con el paso del tiempo todo parecía andar sobre ruedas, hasta que un día el médico encargado de esa clínica decidió comunicarse con la familia. Lo que reveló fue un bombazo. Resulta que las muestras del papá estaban guardadas en el contenedor número 139, pero en la clínica sin querer usaron el material que estaba almacenado en el 137, o sea, metieron la pata feo. Ya volviendo, en la actualidad, Haeyo estaba reunido con varias personas y les suelta toda esta historia como si fuera una novela de misterio. Pero lo que de verdad los deja helados es cuando les confiesa que ese niño al que se refirió era el mismo. Encima les cuenta que después de eso sus supuestos padres biológicos lo dejaron tirado. Y para cerrar, con broche de oro, les aclara que la clínica de la historia es justamente en la que se están encontrando en este momento. Después de la confesión, Haeyo va a ver al doctor que le pifió con los tubos, ya que quiere dar con el tipo que en realidad es su padre biológico, el del contenedor 137. Pero el doctor, agarrado de las reglas de confidencialidad, se niega a soltar cualquier dato. Igual, Haeyo, que no está para juegos, le hace saber que en esta historia él es el que lo terminó perjudicando y que no piensa quedarse de brazos cruzados. Al final, el médico no tiene más opción que entregarle toda la información que necesitaba. Ya con eso en la mano, Haeyo va directo a buscar a Yaemi, porque quiere que ella lo acompañe en esta especie de viaje para conocer a su verdadero padre. Y es así como volvemos al presente, donde Yaemi lo acompaña hasta la puerta para que se retire, pero él la carga sin pedirle permiso y la mete en su auto. Al recuperar la conciencia, ella intenta alejarse de él, pero no consigue escapar. Entonces le hace en cara que haya arruinado su enlace. Él responde que algún día pagará por eso, pero no ahora. Mientras iban en camino, él notó que ella estaba empapada por la lluvia y no dudó en cubrirla con su chaqueta. En ese momento, ella divisó por casualidad el celular que él tenía guardado y con la esperanza de pedir ayuda intentó comunicarse con la policía. Sin embargo, el dispositivo estaba bloqueado y esa pequeñita luz de esperanza se apagó al instante. Parecía que no había forma de liberarse, hasta que vieron una gasolinera. Fingiendo que necesitaba ir al baño, ella se encerró y aprovechó la oportunidad para escabullirse por la ventana. Luego trepó el muro, pero un leve roce le heló la sangre. Él la había alcanzado. Sin perder la compostura, le dejó claro que no importaba cuánto luchara, él no la iba a dejar ir. Cuando pasaron por un pequeño pueblo, ella aprovechó para escapar del auto. Corrió por la carretera gritando con desesperación que estaba secuestrada, pero sus gritos no sirvieron de nada. Nadie respondió, nadie la escuchó. Y fue ahí cuando le cayó la ficha de que por mucho que corriera, ese hombre siempre iba a estar a un paso de distancia. Luego, él le permitió cambiarse de ropa. Ya entrada la noche, llegaron a un hotel, pero se dieron cuenta de que no tenían dinero. El encargado, convencido de que eran una pareja recién casada, se enterneció tanto que les regaló una habitación que tenía libre. El único detalle era que no había cama, así que tendrían que dormir en el suelo. Y claro, él no desaprovechó la oportunidad para acercarse, mencionando que hacía 3 años que no dormían juntos. Ella obviamente lo rechazó al instante, ya que todavía lo odiaba profundamente. En la madrugada ella se levantó dispuesta a huir, pero justo antes de salir lo escuchó murmurar su nombre en sus sueños, pidiendo que no la abandonara. Ese susurro le desordenó el corazón y le hizo dudar. Justo entonces él se despertó, la atrapó y la lanzó sobre la cama. Estuvo a nada de darle un pequeño beso, pero lo que ella no sabía era que la había sujetado así porque sabía que intentó huir otra vez. Ella le exigía que la soltara, pero él no se inmutó. Al contrario, se puso a sacarle selfies con ella mientras sonreía, pero ni eso la hizo rendirse. Logró saltarse de la cuerda que la ataba y cuando creyó haber ganado, él reapareció riéndose de su intento fallido. Ella le lanzó una almohada y de ahí comenzaron a pelearse como si fueran chicos caprichosos. En medio del caos, lo llamó malcriado. Esa palabra activó en él un recuerdo de su niñez. En este recuerdo, un auto chocó contra la moto de Haeyo. Al bajarse, el conductor, Haeyo, se sorprendió al ver que era el mismo hombre que en su momento lo había criado. Dentro del vehículo también notó a una niña. El
señor le entregó su tarjeta para que lo contactara y Haeyo a su vez le dio la suya, aclarando que se dedicaba a hacer trabajos diversos. Una vez que el señor se marchó, Haeyo quedó completamente desanimado. Fue entonces cuando Jae-mi apareció, le ofreció un paraguas y le colocó un pañuelo sobre la mano herida. Tiempo después, Haeyo fue hasta el lugar donde trabajaba Jae-mi, diciéndole que le gustaba su energía y quería pasar tiempo con ella. Más tarde, él despertó y le pidió que no se alejara de su lado. Al día siguiente, presenció como los hijos del dueño del restaurante discutían por temas de herencia. Haeyo también intervino, creyendo que podía tener un vínculo con el señor, pero al ver los resultados se confirmó que no era su hijo. Luego de eso, él y Jae-mi se retiraron. Mientras tanto, Hyun repartía volantes para dar con el paradero de Jae-mi, hasta que finalmente la encontró. Sin embargo, Haeyo la tomó y se la llevó en su auto antes de que Hyun pudiera acercarse. Al presenciar esto, Hyun tomó un coche policial y comenzó una persecución. Cuando logró alcanzarlos, intentó descargar electricidad sobre Haeyo, pero terminó lastimándose a sí mismo. Jae-mi, furiosa, le gritó a Haeyo. Él se desvaneció, pero ella lo dejó ahí creyendo que estaba actuando. Más tarde, Haeyo despertó y notó que Jae-mi seguía ahí. Al acercarse, le pidió que no lo dejara solo. Ella le respondió que solo uno podría tener paz, y él le dijo que sería ella, pero que hasta que llegara ese día, debía quedarse a su lado. La escena retrocede un poco, mostrando a Hyun de rodillas bajo la lluvia frente a casa de su madre, e intentando que aceptara su compromiso con Jae-mi. En ese momento, ella lo vio y se acercó a cubrirlo con su abrigo. Hyun le aseguró que no dejaría de luchar por estar juntos y que no soltaría su mano. Además, le confesó a su madre que Jae-mi estaba esperando un hijo suyo. De vuelta al presente, Jae-mi rompió la promesa que le había hecho a Hyun, recordando lo que Haeyo le había dicho, y permitió que Hyun lo entregara a la policía para protegerlo. Retomando desde donde quedó la historia, Jae-mi quiso saber por qué Haeyo había mencionado que iba a morir. Él explicó que al finalizar ese viaje planeaba alejarse de ella de forma definitiva. Aunque aceptó ir con él, en un momento lo empujó al agua. Él reaccionó con alegría y se quedó pensando en cómo su vida había empezado a volverse interesante justo ahora que estaba llegando a su final. Mientras tanto, Hyun seguía en la estación policial hasta que recibió una llamada de Jae-mi, quien intentó contarle lo sucedido, pero Haeyo la interrumpió y luego la llevó a cenar a un restaurante. Durante la cena, él se quedó observándola de una manera no muy bonita, y ella reaccionó arrojándole agua. Sin embargo, lo que realmente había captado su atención era que ella tenía restos de comida en el vestido, lo que la hizo sentir avergonzada. Más tarde, Jung quiso saber por qué el tema del embarazo era tan relevante, y ella explicó que su esposo era el único descendiente de su familia y debía dejar un heredero que continuara con el linaje. Ante eso, Haeyo señaló que con esa forma de pensar, el vínculo entre ellos no estaría basado en sentimientos genuinos. Ella confesó que su afecto se había desvanecido desde que él le había causado tanto daño. Fue entonces cuando Haeyo entendió el dolor que le había provocado y comenzó a esforzarse más para sanar las heridas que él mismo había causado, tratando de hacerla sentir especial en todo momento. Luego de un tiempo, ya en el tren, ella se alegró al ver a un bebé, y él, al recordar a su padre, sintió un fuerte malestar que lo hizo ir al baño. Allí intentó tomar unas pastillas, pero se le cayeron al suelo y el dolor se intensificó. Finalmente logró tomarlas y fingió estar bien frente a Jae-mi, aunque por dentro estaba destrozado. Le confesó que el objetivo del viaje era hallar a su verdadero padre, ya que quien lo crió no era su progenitor biológico, sino que su padrastro, y jamás había conocido al hombre que realmente lo había engendrado. Ante eso, Jae-mi le aseguró que lo ayudaría. Mientras tanto, Hyun seguía generando líos en la estación de la policía hasta que de pronto apareció John, el hombre enviado por su madre, y lo sacó cargándolo. Ya dentro del auto, le entregó documentos y fotos relacionadas con Haeyo, y Hyun comprendió que se dirigían hacia la casa materna. Enfurecido, rompió todo, se quejó a los gritos y le dijo a John que no pensaba volver hasta dar con Jae-mi. Por suerte, John accedió y ambos partieron a buscarla. Al llegar a la estación, tomaron un taxi rumbo al segundo candidato. Por otra parte, John ya había conseguido la dirección de Haeyo y llevó a Hyun hacia ese lugar. Mientras tanto, Haeyo y Jae-mi aprovecharon para comprar ropa nueva. Haeyo recordó el aviso de su amigo sobre la pandilla del príncipe que estaba atrás de él, por lo que cambió de teléfono. Luego se comunicó con la casera para saber sobre su amigo. Ella le contó que se había unido al grupo del príncipe para encontrarlo. Después se dirigieron a ver al hombre que podría ser el padre de Haeyo. El tipo los recibe de forma amable y se muestra ilusionado con el resultado del examen
genético, ya que en su momento fue donante por las recompensas económicas que ofrecían. Durante la noche, Jaime se quiebra cuando Haeyo le dice que no tiene que aparentar estar bien si en realidad quiere llorar. Él intenta darle un consuelo mientras mantiene la compostura. Jaime pasó su infancia en una institución, siempre con la esperanza de que alguien llegara a adoptarla para poder tener una figura materna. Como eso nunca ocurrió, se propuso convertirse en la madre que nunca conoció. Cuando ella y Haeyo terminaron, él le dijo que jamás lograría hacerlo, porque no sabrían cómo brindar algo que nunca recibieron. Más tarde, Jaime le pide a Haeyo que le cante para poder dormir, y él accede sin dudar. Después, Haeyo sale a buscar su medicación y se cruza con el señor Kon, quien le propone acompañarlo a un sitio. Van al mercado de pescado, donde compra el mejor que encuentran para compartirlo. Durante la visita se ven envueltos en una pelea y reaccionan juntos como si fueran padre e hijo. Mientras tanto, Jaime se despierta. Al notar la ausencia de Haeyo, cree que lo abandonó. Decide marcharse, pero como estaba oscuro y no sabe cómo volver, opta por regresar. A la mañana siguiente, Jaime se entera de que la mafia está tras ella. Sin salida, decide aparentar ser una anciana encorvada. Cuando los hombres se le acercan preguntando por una joven, responde con voz temblorosa, negándolo. Aún así, logran reconocerla como la chica que Haeyo había llevado con él. En respuesta, les lanza lo que llevaba en las manos y se echa a correr. La persecución continúa por el bosque, donde ella se defiende arrojando piñas y golpeándolos con una rama hasta hacerlos tropezar. Llega hasta la cabaña y le dice a Haeyo que deben salir de inmediato. Al revisar su bolso, él nota que el campesino le quitó todo el dinero. Van tras él hasta ubicarlo en una zona clandestina donde se hacen apuestas. Haeyo se enfrenta a los hombres del lugar hasta llegar al responsable, quien lo amenaza. El sujeto asegura que pensaba devolver el dinero, pero Haeyo no le cree. En ese momento le llega el informe genético, el cual confirma que no hay relación entre ellos. El campesino se ríe y dice que siempre lo supo, ya que jamás tendría un hijo tan inútil. Esa frase enfurece a Haeyo, pero antes de actuar, Jaime se adelanta y le da una paliza al hombre, dejando claro que nadie lastima a quien ella quiere. Después, Haeyo intenta llevársela, pero sigue furioso por todo lo que escuchó, así que da media vuelta para poder pegarle al tipo mientras le grita por haberle hecho creer mentiras. Por suerte, Jaime lo detiene antes de que pase a mayores, y los dos terminan soltando lágrimas. Horas más tarde, en el muelle, ella le cuenta que logró recuperar una parte del dinero que les quitaron. Haeyo, por su parte, le dice que sería mejor que regresara sola, ya que se cansó de estar con ella, pero Jaime no piensa irse sin más. Le reprocha que quiere dejarla atrás, y justo en medio de la discusión, Haeyo la besa. Lamentablemente todo eso lo ve Hyun desde un barco cercano. Para evitar que siga mirando, John le cubre los ojos. En ese instante, Hyun recuerda todas las citas arregladas por su familia, mujeres que parecían copias de su madre. Pero entonces apareció Jaime, esa chica a la que echaron de la cocina por usar un condimento raro. Ella era distinta, tan alegre como su nombre lo indicaba, y con ella se sentía pleno. Con el tiempo se comprometieron y él le dio un anillo que ahora parecía no darle importancia. Hyun, destrozado, va directo a golpear a Haeyo. Luego abraza a Jaime y le promete que todo estará bien, que al fin logró encontrarla.